Y Ubico está súper romantizado aquí, ¿no? El uso de los monumentos, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años se hicieron y siguen teniendo esa propaganda política, ¿no? Claro, Me parece claro. muy interesante toda esa parte, porque él construyó mucha obra Ajá. pública, pero ¿qué tanto era, cómo te puedo decir, de utilidad para la gente? Porque puedes ver que en esa época me puse a leer unos documentos de que él redujo muchos sueldos del magisterio, de la policía, etcétera. Entonces imagínate que a vos te reducen tu sueldo. Sí. Y de la nada empiezas a ver que siguen construyendo palacio aquí, palacio allá y palacio allá, pero vos seguís manteniendo el mismo sueldo. Claro. Entonces de ahí viene una incomodidad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Mucho gusto, Guate a Pata, ¿cómo estás? Bien, ahí emocionado. Qué bueno que viniste, la verdad. Era un podcast que tenía ganas de grabar y qué bueno que al fin se armó. Si me hubieras contestado la vez pasada. Fue mi culpa, lo siento, sí. Pero vamos a tener un tema aquí bastante interesante que estuvimos hablando antes de que vinieras, y es de que en Guatemala se tiende a ignorar parte grande de la historia, y hoy vamos a descubrir por qué, o por lo menos a tratar de entender por qué. Entonces tengo una primera pregunta. ¿Por qué culturalmente creemos que la historia es solo lo antiguo, Alexander? Mira, yo primero quiero decir, yo no soy historiador, ¿verdad? Solo leo mucho y ese es mi contenido, ¿verdad? Pero he llegado a un punto en el que siempre tengo que investigar un poquito más para entender mejor el arte, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta que una sociedad o un país siempre mira hacia atrás con nostalgia, ¿verdad? Claro. Que porque antes todo era mejor. Siempre ha sido así, ¿verdad? Sí. Incluso los símbolos nacionales, el quetzal, siempre ha sido que es algo que México no nos pudiera robar o que nos distingue, ¿verdad? Entonces aparecen diferentes íconos. Claro. Entonces yo pienso que uno siempre se casa con la parte colonial porque para algunos éramos parte del virreinato, del imperio español, o antes todo era bello, o antes no había tráfico. Entonces creo que de ahí viene toda la parte de enfocarse mucho en lo antiguo, ¿verdad? Aunque recordemos de que muchas cosas como la antigua Guatemala es como una etapa de oro, ¿verdad? Claro. En la producción artística de Guatemala. Ok. En la música he visto también que pasa mucho de eso, de que antes todo era mejor, y siempre que se mueve la línea 10 años, o sea, si estás vivo durante suficiente tiempo, te das cuenta que lo que estuvo de moda una vez y todo el mundo le tiraba mierda, pasan 10 años y es que nada era como eso, ¿verdad? Y se va moviendo la línea conforme pasa el tiempo, y igual siempre es, pues, o sea. Sí, creo que igual en el fútbol, ¿no? Claro. Yo no miro mucho fútbol de Guatemala, pero decían, nosotros somos campeones de tal copa, pero de hace cuántos años. Y sí, siempre ha pasado, ¿verdad? Siempre. Y tal vez incluso ahora los jugadores son mejores que antes, pero simplemente antes la competitividad era otra en otros países, pues, ¿verdad? Ajá. Pero sí, qué curioso. ¿Pero sentís que es una incomodidad con el presente? ¿O esto de romantizar el pasado siempre es como más fácil? Pues es así como que está tan lejano que no lo viviste, que no estabas ahí sufriéndola, digamos. O sea, porque si a vos te hubiera tocado vivir en esa época, seguramente hubiera sido como sirviente de alguien. Sí, de plano. Sí, es que como la Mara que mira la colonia y se imagina viviríamos en esta casa. Es como, mano, probablemente no. Pero sí, toda la parte romantizada, digamos. Esta parte yo miro... Mucha gente habla de los templos a Minerva de Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Esos templos, pues, bonitos arquitectónicamente, pero vivir en esa época era yuca, ¿no? O incluso como los palacios que hizo Jorge Ubico, me parece muy interesante. Porque lo miras ahí ahorita como palacio y ahorita podés entrar turísticamente, pero antes solo mirabas el edificio como tal, ¿entendés? Entonces era como... Tal vez uno llegara a pensar ahí como parte del pueblo, ¿verdad? De que esto ¿para qué me sirve a mí, verdad? Y Ubico está súper romantizado aquí, ¿no? Sí. O sea, es como que una persona... O sea, no le vamos a quitar su importancia porque sí es importante, pues, pero... O sea, siento que se maximiza mucho su figura conforme pasan los años. Es así como que... Pero miras el uso de los monumentos, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años se hicieron y siguen teniendo esa propaganda política, ¿no? Claro. Me parece muy interesante toda esa parte. Porque él construyó mucha obra pública. Pero, ¿qué tanto era, cómo te puedo decir, de utilidad para la gente? Porque puedes ver que en esa época
me puse a leer unos documentos de que él redujo muchos sueldos del magisterio, de la policía, etcétera. Entonces imagínate que a vos te reducen tu sueldo. Sí. Y de la nada empezás a ver que siguen construyendo palacio aquí, palacio allá y palacio allá, pero vos seguís manteniendo el mismo sueldo. Claro. Entonces de ahí viene una incomodidad, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero también parte de lo que nosotros aprendemos, porque vos has ido por tu propia cuenta, que has ido estudiando, has ido investigando, pero en los colegios como que se ignoran ciertas partes de la historia, o no se ignoran, pero se enaltecen demasiado unos, como esto de Jorge Ubico, como también empiezan a hablar de la primera democrática, y después casi no hablan del conflicto armado. Entonces como que dicen así como que, conflicto armado, firma de la paz. Sí, no tenés que ir hasta los colegios, digamos, el Museo Nacional de Historia, que está ordenado supuestamente por presidentes, supuestamente. Ajá. Y llegas a Jorge Ubico, tienen un par de cosas aquí y allá, y llegas a la parte de Arévalo, pues tienen una marimba y una foto de él y un escritorio, y Arbenz un cofre nada más, y se acabó. ¿Y dónde está lo demás, verdad? Porque yo también quiero conocer qué pasaba en los 60, 70, 80, no solo tal vez de lo político, sino también de la cotidianidad de la gente, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, claro. Algo así que, como los gringos, ¿verdad? Que tienen un montón de cosas escritas, publicadas sobre los 80, 60. Me parece... Es que los gringos son muy buenos, a mi forma de verlos, documentando cosas. Sí, ¿sabes? Y publicándolas y difundiéndolas. O sea, tienen una industria muy ya formada. Y parte del inicio de este podcast fue ese, ¿sabes? O sea, como que ciertos artistas, así como... pues que no mucha gente conoce y que tal vez tengan una proyección más alta, como que tuvieran esa documentación al inicio de su carrera. Sebastián Bárcenas. Ajá, Sebas estuvo aquí. ¿Estuvo aquí? Sí. Sí, yo cuando lo conocí, qué buena voz, dije yo, del baje. Sí, cabal. Entonces... Mira, pues, lo entrevistaste antes yo lo entrevisté justo cuando pegó su primer tema así fuerte, el de Mami, antes de la canción que llora. Yo lo conocí por la canción que llora. Ajá. Y creo que ya iba a sacar la canción que llora. Entonces él no sabía qué iba a pasar, pues. Y cabal vino también el que produjo esa canción, que se llama Mariano, que ahora está trabajando con Pardo Pardo. Y sí, o sea, ves como que cómo piensan estas personas, y eventualmente alguien lo va a buscar y va a aparecer ahí. Entonces, sí, así funciona. Pero esa documentación es importante, vos, porque yo siento que o sea, en Guatemala se pierde mucho a falta de esa documentación, y sí últimamente siento que hay más esfuerzos como que tratar de rescatarlo, pero no es lo mismo que grabarlo en su época, ¿va? Digamos, yo lo que me he puesto a ver en cosas de arte es de que muy pocas veces, o es muy difícil encontrar biografías. Porque, digamos, suponiendo, y regresemos al Palacio, ¿va? Rafael Pérez de León fue el arquitecto, Enrique Riera, y se me escapa otro ahorita. A ellos hay que saber qué hablaban sobre su trabajo, porque Jorge Ubico hizo esto, Jorge Ubico no era arquitecto, sí. Jorge Ubico no sé si tuvo algún talento artístico, ¿verdad? Sí, no. Pero el que había que entrevistar y documentar eran todo lo que dijera el mero artista, el que lo produjo, el que lo diseñó. Esos son los que tienen mucho que decir. Claro. Y el por qué hicieron eso. ¿Por qué hicieron esto? ¿Es cierto que el 5 está por el nombre del presidente o es por pura simetría del arte clásico? ¿Me entendés? Entonces sí, es igual lo mismo con este tipo de documentación, y más que todo video, viejo, porque el video, ¿cómo cuesta encontrarlo en Guatemala? Lo que existe en video antiguo es porque vinieron extranjeros y todo lo documentaron. Y alguien lo digitalizó en el 2000 y algo, ¿va? Sí. Esos son los videos que tenemos. Como ese donde está el Otto Pérez ahí hablando de las bombas, ¿verdad? Sí. Con cabal, unos suecos, ¿sabes? Cabal, están ahí tirados los cadáveres y todo. Feo. Pero sí, es bien interesante eso que mencionas, porque aquí en Guatemala se tiende a personalizar todo en el presidente. O sea, sí, para bien o para mal. Va, históricamente es así como que, es que la época de tal es porque tal, pero todo lo demás que sucedió alrededor de ellos, muerto. ¿Va? O sea, como que lo que vos decís, los arquitectos o las ideas de los arquitectos, no hay una documentación real. Y sí había medios, siento yo, pero también eran como la radio, la prensa, y como no se enfocaban en eso. Yo creo que tal vez tendrá que ver actualmente el purismo académico, ¿no? Sí. Porque esto es muy nuevo para hablarlo. Yo he escuchado a mucha gente decir eso. Sí, también. Pero ¿por qué no se hablará de los 80s pues en una conversación? Es que eso no es historia todavía. Los 80s no son historia. Sí, así como no, no es que todavía es muy reciente, todavía no es así como qué pedo le pasa a la gente, digo. Sí. Y son señores ya grandes, ¿verdad? Obviamente no se tiende a
como no sé si decirlo, meterlo bajo la alfombra o a censurar esa época, sí, por lo que hablamos, la parte de la violencia. Pero es que habían otras cosas, ¿verdad? Claro. Y no solo en la capital. Lo que pasaba en la capital era diferente a lo que pasaba en el interior, ¿entendés? Ajá. Y yo te he visto ir a dar vueltas así como a Shela y a diferentes lugares que también tienen como que su presencia histórica, pues, o sea, y cabal eso está todo centralizado en la ciudad, ¿no? O sea, desde el tráfico así, hasta la historia, como que, y también la noción de los capitalinos que creemos que aquí empieza y termina todo siempre, ¿no? Pero es por esa ignorancia también de que no sabemos o no nos importa que en el interior no hay nada. ¿Qué pasó? Ajá. En ciertas partes, o sea, quisiera que profundizaras un poco en eso, o sea, como que hallazgos que vos hayas tenido, yo creo cosas que, interesantes. Bueno, es que sí, o sea, mira, yo creo que las personas que llegan a tener como un sentido más de pertenencia en Guatemala son como personas del interior. Digamos, vas en Shela, la cual alguna persona te va a decir, yo una vez iba caminando, ¿dónde queda tal cosa? Sigue recto aquí, donde está Limbo. Ahí estudió Jacobo Armes, me dice. Un viejito, ¿cómo vas a ver eso él, verdad? O más adelante, todos saben lo del sexto estado. Todos saben de que se intentaron separar, pero no pudieron. Todos saben de que Jorge Vico, para ellos, pues, destruyó el ferrocarril eléctrico. O sea, tienen están arraigados a su tierra, ¿verdad? Claro. En cambio... Es como Barcelona en España. Ajá, cabal. Que sí, siempre se quedan ahí. Cabal, exactamente, porque siempre han habido, en la mayoría de países, dos ciudades importantes, ¿verdad? En cambio, yo siento, mi percepción es que el vecino de la capital... es muy contado la gente que sabe de la historia de su ciudad, ¿me entiendes? De la importancia de esta claro. población, ¿verdad? Es muy contado los que saben qué funcionó aquí, qué fue la importancia en Centroamérica, los archivos. Muy contada la persona. En cambio, en el interior, o en este caso Shela, pues mucha gente por la que yo he conocido, pues sabe más de algo, ¿verdad? En sí, el decirle el interior, ¿verdad? Cuando está afuera de nosotros. Sí, también lo pensaba, no sé por qué. Yo solo me subo a la forma, ¿verdad? Porque me parece raro, ¿no? Sí. El interior somos nosotros. Sí, nosotros estamos bien en el centro, ¿verdad? Pero sí es bien curioso eso que vos mencionás, porque a mí me pasa en el sentido, ahorita que estábamos hablando de colegios, ¿verdad? Y de ponerme a analizar la historia en función de dónde han vivido mis antepasados, digamos, así, mis abuelos, así como que el árbol genealógico. Y hacia dónde va viviendo ahora la nueva parte de la familia, ¿va? Porque antes era primero todos tenían casa, así ganabas 20 pesos al mes y te daba para 3 casas y 2 familias, ¿va? Pero eso me parece bien curioso, que antes era más habitadas zonas así como 7, ¿va? Zona 5, zona 1, ¿verdad? Y después como que eso se ha ido moviendo, zona 10, 11, 12, 13, 14, 15, carretera, ¿va? Entonces como que, ¿a qué se deberá ese como arrastre de cierta como clase media, digamos, con el tiempo? Bueno, clase media no te sabría decir que son... Yo creo, me recuerdo que haber leído a lo lejos de que, digamos, las familias originales de zona 1... pues ya con la parte que iniciaban como conflictos, manifestaciones en la década de los 60, pues es como, está muy peligroso. Está heavy aquí, vámonos un poquito más al sur, ¿va? Y aparte en los chalets de zona 10 y pues empieza así como a poblar de diferentes cosas, ¿no? Entonces tal vez esa búsqueda de estar un poquito más apartados del resto de la gente. De la realidad. Y aparte, digamos, toda esta parte de escasez de la vivienda, pues sí tuvo su auge, o trataron de resolverlo como en los 50, ¿no? Con la colonia Betania, más adelante la 1 de Julio, la colonia San Francisco, Jardines de la Asunción. Entonces, pero cada uno su casa. Pero qué gran solución esa, ¿no crees? O sea, yo siento que hace falta soluciones así. Cuando miras los proyectos de urbanismo... Chica, o sea, lo pensaban todo, o sea, incluían parques incluso en cada colonia. Es una cosa increíble lo que hacían. Y eran gente, estudiada. Algunos eran privados, proyectos privados, otros eran públicos. Pero eran proyectos así pensados, una cosa muy chula. Yo siento que había una mejor comunidad de académicos
sin atacar a nadie. Pero, o sea, en esa época, y romantizando el pasado. Era académico. Romantizando el pasado, pero, o sea, una mejor comunidad en el sentido de, en la comunicación que tenían entre lo privado y lo público, como que había un interés común en sacar adelante ciertas cosas por el país y no tanto así como que yo tengo 7 constructoras, pues, ya sabes, como que ese amañamiento también ha ido perjudicando a la larga la estructura en general, porque todo es parte de todo, pues, ¿no? Fíjate lo que yo he encontrado respecto al tema. Tengo que hablar más cerca de esto, ¿no? Sí, idealmente. Perdón. Lo que yo he encontrado respecto al tema es de que, digamos, cuando habían terremotos y se reconstruía todo, pues el gobierno pedía, o la prensa salía diciendo que por favor a los vecinos que inviertan en el ornato de sus casas, porque con eso se embellecía la ciudad como tal. O sea, era también que tú pusieras de tu parte claro, para mantener toda la ciudad. No solo era esta persona individual o las acciones de esta institución. Claro. Ajá, entonces sí era hasta cierto punto pues, en comunidad, ¿verdad? Había cierta presión. Por ahí también viene esa parte de que qué bonito la comunidad, pero también venían esos sablazos que te daban de vez en nunca. Sí. Sí, y también en la percepción que yo tengo histórica, tampoco es como que sea historiador ni sepa mucho, pues, pero también, o sea, el papel de la MUNI ha tenido más relevancia en los últimos como 30 años que en los anteriores, o sea, en cuanto a protagonismo me refiero. O sea, no hay como que un gran archivo de arquitectos famosos o ¿cómo se llama? Alcaldes tan relevantes, siento yo, ¿no? O sea, sí uno que otro, así sobre todo en los 70s, 80s, pero siento yo que era como se perdían en el gobierno central, digamos, se perdía el nombre por el presidente en turno, pues, pero ahora de un tiempo para acá se habla directamente del arzobispo en la alcaldía o de Quiñones, y es como que también eso también ha restado a la municipalidad hasta cierto punto, ¿no? O sea, bueno, sí tienes toda la razón ahí de que ¿sí? se pierde la cabeza de la MUNI en tiempos antiguos, pero sí han habido pues proyectos interesantes como Martín Prado Vélez, que ese es el nombre del Puente del Incienso. Ahí está la gran placa. Pero incluso esos nombres, por alguna razón, o tal vez me estoy conspiranoico yo, que alguien los quiere borrar, ¿no? Porque el nombre del Puente del Incienso, pues el nombre también queda en el imaginario colectivo, el Puente del Incienso. Martín Prado Vélez es muy oficial, ¿va? Sí. O el periférico tiene nombre, era el Adolfo Mijangos. ¿Lo has escuchado, no? No, ya no, lo quitaron. Mira, Adolfo Mijangos. Sí, Oscar Adolfo. No, Rodolfo Mijangos. Fue algún diputado que asesinaron. Él estaba en silla de ruedas. Era parte de la comisión de estudios para aprobar una minera en Izabal, si no estoy mal. Ok. Y decía. Sí, pues. Pero qué interesante de Quetzaltenango, ¿eh? Sí, vamos, cambiemos de tema. En Quetzaltenango y asesinado en Ciudad de Guatemala. Interesante, ¿va? Pero ¿sabes qué hay en Quetzaltenango? Había un Fuentes Mor, ¿lo ubicas el apellido? Sí. Que era cuate, creo, de Manuel Colomargueta. Ajá. A la par del Palacio Municipal hay una calle que se llama Fuentes Mor, porque él era de Xela. Saber cuántos sabrán que esa calle pues está en su nombre, ¿va? Pero es importante. Sí, como que se va perdiendo eso, ¿no? Pero ¿sí sientes que es como un tipo de conspiración de ir borrando nombres o simplemente se da orgánicamente porque la gente le empieza a decir otra cosa? Yo creo que es... como el Mateo Flores, nadie le dice Doroteo, Gaumuch. Pero yo creo que no ha habido una intención de verdad recordarlo y de verdad incluirlo, ¿verdad? De parte del Estado. Porque siempre son heridas abiertas, pienso yo. Y además hay gente viva que tendrá su opinión sobre eso y tal vez es influyente. Entonces, no vas a publicar nada de eso en el Museo Nacional de Historia. Por favor. Como que hay... Sí, y la verdad es, esto que hablábamos de la educación también es un intento, o sea, pero suena muy conspiranoico, pero como que ir borrando nombres de la historia también a la larga repercute, pues, porque eventualmente las personas que estuvieran vivas en la época no te van a decir, no, eso no fue así, sino que ya no van a estar y va a estar solo lo escrito sí, claro. Y ahí quedó, qué loco. ¿Qué pensás de eso? Pues siempre es así, digamos, en el diario de Centroamérica, como uno va siempre a investigar a la hemeroteca, ¿va? Para los que no saben, una hemeroteca es donde hay prensa antigua, claro. ¿Verdad? Guatemala tiene una.
Pues siempre, obviamente, en el periodo de Manuel Estrada Cabrera, todo es bonito, todo es hermoso. Llega el siguiente presidente, el gobierno anterior fue malo, pero el de nosotros es bueno. Entonces, creo que sí tiene que tener la persona, no solo el investigador, pues cierta lógica en cuestionar fuentes, ¿verdad? ¿Y sentís que se rompió eso en los últimos años? ¿Qué cosa? Porque la forma que contaban la historia antes era retroactiva, ¿no? O sea, mientras estaba el periodo vivo, digamos, de Alexander, él solo hablaba bien de su periodo y entraba Alan y empezaba a hablar mierda del anterior, entraba el siguiente y así. O sea, era como retroactivo, pero ahora siento yo que está más en tiempo real la comunicación. No de la prensa ni de los medios convencionales, sino que en general de los... O sea, existe voz, digamos, existe por redes sociales, tal vez, que uno puede... opinar más rápido. Sí. Tal vez sí se rompió eso un poco, ¿o sentís que igual? No, yo creo que sí hay más fácil accesibilidad para expresión en diferentes medios. Porque imagínate publicar algo impreso, ¿va? Puta. Ajá. Entonces ahorita algo digital. Lo que pasó aquí con el Kang, o sea, te hubieras enterado tal vez en la noticia en la noche y ya hubieran pasado el resultado que ellos querían al día siguiente. Algo, ajá, cabal. Lo mismo pensaba yo, cómo se comunicaban mis viejos antes, ¿verdad? Sí. Con linternas, sí, SOS. No, fijo, era más complejo como llevar una auditoría de procesos electorales, porque antes pasaba mucho, ¿verdad? De que, se fue la luz. Ganó el que no iba ganando. Fíjate que pero me gustaría leer más sobre el tema, porque en los 70s pasó algo así, que se fue la luz y otra vez. Yo nunca pensé que iba a haber algo así, la verdad. No, así como lo del Can, que se fue la luz. Como... Y solo aquí en este sector. O sea, que afectaba al Club Aurora, pues, pero sí... Sí, o sea, curioso. Qué curioso, ¿verdad? Cositas, pero sí me parece. Un sector que no se va a la luz, se fue la luz. Entonces vos decís que no es falta de información, sino que es falta, hasta cierto punto, también un poco de ignorancia de la gente y como que no hay como una traducción cultural de eso. Porque ¿cuántas personas se van a meter a la hemeroteca a leer esas cosas? Pues, o sea, se hacen falta más divulgadores de este tipo de información, ¿no? Sí, mira, lo que me doy cuenta es que la información existe. O sea, sí hay gente que ha publicado, pero usualmente la gente publica, o sea, investigadores ya profesionales publican para ellos, ¿no? O sea, todo se queda con ellos aquí arriba. Sí. Y pues está bien, ¿verdad? Porque uno, el que va a divulgar, pues tiene que leer y todo y hacer un resumen, ¿verdad? Pero a veces creo que también valdría la pena que a la gente le den la información masticada, ¿no? Sí. Que es lo que uno, pues en mi caso yo busco. Sí, yo siento que sí hay una ventana de oportunidad con YouTube, TikTok y estas formas de comunicar. Porque, o sea... A veces vos querés ver qué es el bosón de Higgins, ya sabes, un tema así complejo de astrofísica y te metes a ver un video de 12 minutos de algún divulgador. Pero no son de guate, ¿no? Entonces yo siento que sí se puede como que tener como que los medios más, pero o sea, también la información tiene que estar fácil para las personas, porque si no se vuelve también una herramienta de control, ¿no? O sea, el hecho de no divulgar información y que la gente no entienda también se vuelve un poco así de, yo sé cosas. Sí, cabal. Cree lo que querrás, pero yo sé más cosas que vos. Todos son tontos menos yo. Como ahorita que se están divulgando, cambiando un cacho el tema, lo de Epstein y todo este tipo de cosas que durante mucho tiempo fueron conspiraciones y después te van confirmando cosas que vos decís, a la verga, ¿por qué se mandaban correos? Y detallados, así, gracias por el otro día, estuvo rica la cena y la niña de 12 años, ahí todo así, bro. O sea, es loco, ¿verdad? O sea, el archivo de la policía, algo así pasó, ¿no? Que hasta en el 2007 lo encontraron, ¿no? Imagínate. O sea, saber cuánto documento hay ahí. Sí. Por ejemplo, con el conflicto interno pasa algo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas célebres y actores directos del conflicto. Y no sé si es porque están en un lugar donde eventualmente va a ser pública la entrevista, que piensan lo que piensan, ¿va? O sea, como que seguir empujando la idea que ellos conservan. Por ejemplo, Otto Pérez, o sea, no lo ve como un genocidio, ¿va? Suri Ríos tampoco, ¿va? Pero ¿vos por qué crees que les da cancha a ellos como todavía negar algo que históricamente ya se comprobó?
O sea, de qué pata se agarran ellos a tu forma de entender la historia de que algo no se ha terminado de contar y que estas personas todavía lo agarran así como que, no, mira, aquí dice que tal vez no, mira. Y toda la taza es un sí, ¿va? Ah, cabrón. Tal vez siempre... O es pura negación y ya. No, tal vez encuentran dónde hace resonancia su voz, ¿no? O tal vez hay algo que... ahí sí me agarraste en curva, la verdad. Sí, me quedé así como... Pues es que si encontrás a tu grupito de gente, puedes seguir repitiendo lo que vos creas. Claro. O de pronto también hay algo de verdad en su relato, ¿no? Sí. Porque yo se lo pregunté directamente a Otto, así como, o sea, si tanto dicen que no hubo, o sea, ¿por qué no salen a desmentirlo con datos, pues? O sea, ¿qué les impide a ellos venir? Mira, aquí está la documentación que nosotros guardamos durante los 36 años del conflicto y claramente se nota tal y tal cosa. Como que, ajá, ya te entendí. Como ahorita que si hubo fraude electoral, ¿por qué no muestran pruebas? Así, muy buena pregunta, ¿vos? No sé, porque nunca lo desmienten con hechos. Tal vez, no sé, ¿vos? Muy buena pregunta. Sí, porque lo venden así como la acusación es una conspiración de izquierda. Y eso sí, pero, o sea, no veo el interés. Pero sí hubo muertes de civiles, ¿no? Sí, claro. Desaparecidos, ¿no? Ajá. Entonces vos vas viendo... Porque también están los relatos de... Sobre todo vienen como del mismo sector así derecha, ¿va? Que vienen y dicen, no, Hitler fue de izquierda. y empiezan a argumentar sobre eso y lo repiten hasta que eventualmente, o sea, se hace canon para algunos, pues. Aunque históricamente lo puedes refutar. O sea... basado en hechos, ¿no? Ajá, y si lo repetís suficientes veces, como que está también esa creencia de que una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Y creo que ya no tanto. O sea, tenemos que ser igual específico. Siento que ahorita toda la parte del pensamiento crítico está más diluido. ¿Sentidos? Sí, yo sí percibo. O sea, hay mucha gente más joven que yo. O sea, yo ya tengo 30 años y ahí miras gente de 17 ya. Pues en Twitter más que todo, publicando cosas que te quedas como, mano, o sea, estás muy joven para ser un... señor de derecha. No, o sea, estéril intelectualmente. O sea, ¿cómo es que ya a esa edad estás convencido de que es la verdad absoluta? ¿Verdad? Sí. Ya no hay tampoco ese espacio para permitirte decir, no, me equivoqué, tal vez no estoy bien en esto. Bueno, sí, pero no sé por qué. Te castigan las redes. O sea, si tu vida es como... Imagínate nosotros que yo soy más grande que vos. Y nuestra ¿Cuánto vida... más grande? Yo tengo 38. Sí, bastante. Pero la cosa es de que ya nuestras vidas tuvimos una parte de nuestra vida donde no fue digital, pero aún así ahora nuestra vida se divide entre digital y real, digamos. Pero esta mara que creció con esto, o sea, que no conoce otra realidad más que esta, es complicado como no regirse bajo las leyes que te imponen las redes sociales. Y a lo que voy con esto es de que si vos decís algo hoy y te retractas años después, la gente se te va a ir encima, que no, que cómo cambias de forma de pensar, y creo que lo más natural es cambiarlo, ¿no? O sea, pero fíjate, ahorita que lo decís, me acuerdo haber leído, lo vi en TikTok, que decían de que ya las generaciones nuevas, ya toda la información que les llega ya es información curada, o sea, literalmente va a llegar toda la información que vos querés leer. Sí. En cambio, así como vos y yo que estuvimos expuestos, en este caso, supongamos películas, ¿verdad? Que entendemos referencias a Matrix o Apocalypse Now o etcétera. O sea, uno vio tele y de pura casualidad vio eso y, sí, creo que lo vio alguna vez. En cambio, las generaciones ahorita, su algoritmo les muestra esto específicamente y si querés más de estos, seguí viendo esto, ¿verdad? En cambio, nosotros, esa parte de no virtual, presencial, creo que sí nos formó de forma diferente. O sea, a mí me gusta hacer todavía actividades que me incomodan. O sea, como ir al cine a ver una película que no sé cuál es, por ejemplo. ¿En serio? Ajá, todavía lo hago así. O no sé, o sé más o menos que hay un hype por una película o alguien habló de esta película, pero no me la spoileé así como 20 videos de Ibarrecho, sino que solo llegas así como... Sí, vos, ya te entendí. Sí, digamos, a mí también el cine me llega un montón. Sí. Pero ya ni miro trailers, vos, porque te spoilean toda la película. Sí, mucho. Yo creo que es por diseño también, porque, o sea, entienden que las personas no retienen nada. Cabal. Entonces es como que para que se emocione
vacaciones, va, y es así como... verano. Este febrero. Escuchaba yo a Matt Damon y a Ben Affleck hace poco que llegaron ahí con Rogan. Esa imagen me da risa. Es chistoso. Si no te lo tomas en serio... sí. Es chistoso, pero después se pone muy... empujando ideas ahí raras, ¿verdad? Pero la cosa es de que llegaron estos dos y hablaron de esto, precisamente del span de atención de las personas, y de que ahora las películas están diseñadas de una forma, sobre todo las de acción, que pase algo fuerte al inicio. Antes era así como que era un clímax, o sí, algunas empezaban ya con putazos, ¿verdad? Como Misión Imposible, ¿verdad? Que empieza ahí cosas así, bien estimulado. Pero ahora están más diseñadas para que conservar tu atención al inicio, porque están conscientes de que primero no está en el cine, está en Netflix, ¿verdad? Entonces vos estás viendo Netflix en tu casa, estás haciendo como 7 cosas más, ¿verdad? A veces lo tenés de fondo, a veces lo estás viendo en tu teléfono mientras estás viendo Netflix. Entonces como que tratan de capturar esa atención, ¿verdad? Entonces es bien complejo. O sea, yo siento que lo estamos tomando muy a la ligera también hasta cierto punto. Sí, es que todo es así como que, chill. Sí, no, incluso cuando yo era adolescente y decían de que para mejorar la educación hay que darle tablets a todos y todo digital. Y yo cuando era adolescente decía, sí, está bien, decía yo. ¿Qué iba a saber yo? Ya como adulto digo, darle la tablet a una persona no es mejorar la educación, ¿va? No. Darle o sea, perdés muchas... no sé, habilidades que uno naturalmente hubiera desarrollado, ¿no? Y a vos que te gusta ir así como a la hemeroteca y como que esa experiencia también de que involucra todos tus sentidos, o sea, sí la hace diferente, ¿no? A que solo buscar cosas en Google. Como que estás tocando la página, oliendo el papel. Creo que también te llega, o sea, lo que pasa en la hemeroteca es que tenés el documento original. Entonces ver este documento es como que con el tiempo y encontrás páginas así hechas lata, va. Incluso hasta que hubo pandemia, dijeron de que no tienen que traer guantes para tocar el papel, ¿va? Hubieras visto la cantidad de viejitos que enojados. Y ya tanta babosada que piden acá. Porque están acostumbrados a hacer... y voltear así de mano. Son papeles de hace 100 años, ¿no? Entonces, también investigar también... Quiera que no, tal vez te ayude a tener como esa conciencia del patrimonio, ¿verdad? Porque incluso estás buscando algo y encontrás un recortado todo, sí, el vacío, el pedazo del retrato. Entonces te quedas como que, ¿para qué vergas la gente lo recortó? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir vos? Y a tus hijos lo van a ver, es un pedazo de un recorte. ¿Para qué? Lo tiran. Lo que estás haciendo es privando información para las futuras generaciones, ¿no? Claro. Posiblemente, tal vez fue en los 90s cuando no habían teléfonos y tomar fotos, ¿ah? Entonces lo que hacían era con algún tipo de cuchillo, lo recortaban bien y se lo llevaban. Pero, o sea, ese pedazo de información se pierde para siempre. Entonces, creo que eso también te ayuda cuando ya estás como llegando al siguiente paso de buscar fuentes primarias. Digamos, lo que encontrás en Google es un resumen de otro resumen mal hecho, usualmente. La copia. De la copia, ajá. Digamos, yo hice un video en YouTube que me llamó mucho la atención el nombre de Guatemala por los 500 años. Entonces, eso de que Guatemala, Guatepeor, no le digan Guatepeor, Guatelinda. Guate is not mala, dice. Quítenle lo mala y solo Guate. Entonces lo que me puse a investigar y que me parece más interesante es, bueno, porque esa palabra está ahí, ¿verdad? No es una palabra compuesta. Entonces te vas a buscar la etimología. Me tuve que ir a buscar los documentos originales, ¿va? Para ver diferentes teorías, hipótesis. Y te quedas cuenta que no hay un consenso como tal, ¿no? De que esto significa, es lugar de muchos árboles. Sí, pues qué pisado ponerle nombre a un país, ¿no? si es pisado ponerle nombre a un perro, imagínate a un país, ¿no? O sea... Pero es que no fue para un país, digamos. Claro. Llegaron la gente y... Que este nombre sea para todos, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Y cuál es si no hay consenso, o sea, cuál es la idea principal? Solo los lugar de muchos árboles, sí. Porque había una... bueno, para terminar, publiqué el video. Puchica, o sea, hay unos que me comieron vivo de que no, te equivocaste de esto y lo otro. Yo me quedé así como que... ¿Te equivocaste? Pero si ustedes lo saben, ¿por qué no publica? ¿Me entendés? Porque es una cosa muy interesante, pero... hay una investigadora que publicó que uno se va más a los significados del lugar de muchos árboles, o que Guatemala significa águila cautiva porque tiene más peso como símbolo, es como de herencia, ¿va?
Claro, claro. Ajá, entonces tal vez esos son los que son más empujados para que tengas algo que decir cuando te pregunten, ¿no? Claro, claro. Ajá. Como que, sí, como la falacia esa del narrador, ¿verdad? Que cuando uno consigue algo o llega a algún lugar, como que trazas la línea del camino y todo te llevó a eso y bajas, pues, o sea, siempre todo es como bien aleatorio y es así, y hasta cierto punto nada tiene sentido, pues, o sea, solo la historia lo que busca es darle sentido a cosas, porque yo a veces me tripeo así como, ponete en 100 años que ya no existamos y empiezan a encontrar así carcasas de teléfonos y ya no existan. Ahí se pongan así como que no es que ellos con estos dispositivos. Cuando encuentran así cosas en las cuevas y todo eso, y tal vez alguien solo dibujó algo así random. ¿Ya sabes? Bueno, ha pasado en Guate también. En algunos templos mayas encontrabas grafitis de como gente que no sabía, no eran artistas, entonces dibujaban en la pared y ahora es un... Así se expresaban no solo la élite, sino había gente que dibujaba. Claro. Pero es que así pasa muchas veces. O sea, hay muchas cosas que... Yo hice mi tesis sobre teatro, y la primera obra dramática de Guate no se perdió. No saber dónde está. Dicen que en Colombia o en Chile. Pero varios escritores decían de que el documento como tal es importante para la historia, pero como calidad artística es bien pobre, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, entonces, no sé si me di a entender ahí. Sí. De que cosas que por antigüedad son importantes, pero por calidad es como la primera película que era de un tren, ¿no? Que era un tren pasando. Así la primera película así de la historia. Es el frame ese de un tren pasando. ¿No la he visto? Y no es nada, pues, ¿verdad? Y a la larga solo tiene importancia porque fue lo primero, primera vez que movieron una foto, que lograron crear cuadros de fotos. Pero sí, entendí, cabal, así que eventualmente hay muchas mejores cosas después. Sí, y hay muchas cosas que yo pienso de que son importantes. A ver, ¿cómo te lo puedo simplificar? Que a veces no tienen que como ser importantes para la historia del mundo, pero sí son importantes localmente. Entonces, localmente puede ser la antigua, ¿verdad? Pero no, eso también puede ser lo importante solo para algo de Shella. O sea, historias muy, muy de la comunidad también son interesantes de saber. Sí, siempre se cuenta como que una historia generalizada, ¿no? Como que se trata como que todo... ponerlo al mismo nivel y es así como esto es así y ya. Sí, pero es que eso a veces es tal vez lo más fácil, ¿verdad? Porque hay muchas cosas difíciles de hacer. Claro. Pero digamos, yo soy guía de turistas. He atendido a gente de Cobán. Lo hemos llevado a museos y la gente de algunos museos, sí, allá por donde está Caminal Juyú, en zona 3. Y yo así como, magia, mira, es que son de Cobán. Y no tienen la forma de expresarse para que la gente del otro departamento entienda, porque lo aprendemos solo desde nuestra perspectiva. No sé si voy a entender. Sí, entonces, ¿qué le va a importar a alguien ¿qué te puedo decir? Bueno, tal vez sí les puede importar, pero ¿cómo van a poder tener esa apreciación de la antigua Guatemala si viven a kilómetros de distancia? Claro. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pues como que yo vaya y explique un monumento. Estamos en Huehuetenango y me estás contando la historia de la capital. Ajá, o sea, entiendo que es importante, pero no logro entenderlo. ¿Me entiendes? Se va diluyendo esos dos. Sí, que no llega a enraizar. ¿Y cuál ha sido el papel de los medios masivos a la hora de comunicar como que desde lo artístico o lo cultural? ¿Crees que ha sido presente en Guatemala como una historia del arte en sí o siempre se pierde porque no se le da mucha importancia? Reformula tu pregunta. Bueno, por ejemplo, o sea, está la historia de la música y como que no hay una línea que trace, por ejemplo... O sea, por lo menos en la forma que se cuenta, desde Caballo Loco de los 60, 70 hasta Jesse Baez. Ya sabes. Entonces, como que sí han habido sucesos históricos y como por el conflicto, como que se fueron perdiendo ciertas cosas porque exiliaron a mucha gente. Pero a la hora de contar la historia, como que no lo encontrás en medios masivos, sino que tenés que ir más allá, como que ir por diferentes... Sí, lugares, como reporteros extranjeros. Claro. ¿no? Sí. Creo que sí ha habido pues gente que se ha dedicado a escribir esa parte cultural. Hay muchos que hacen cosas muy interesantes. Hay otros que también se ponen a buscar resúmenes de resúmenes, ¿verdad? Una vez vi un
un artículo donde ponían mi nombre y yo así como, pero yo nunca dije eso, y me puse a leerlo todo y dije, qué gran paga acaban de hacer ahorita. Eso fue como el año pasado. No. Y a mí ni me entrevistaron y así. ¿Y de qué era? ¿Qué? Del Palacio Real, donde se firmó la independencia, de que yo dije tal cosa. Y yo, puchica, eso debe haber sido un video viejo. Y aparte ni lo entendieron, ¿no? Cabal, pero sí me doy... ¿Te citaron? Sí, pero sí me citaron mal. Yo jamás dije eso. Qué risa. Y ojo ahí, editorial del diario. Ojito ahí. Ojito ahí. Pero creo que depende mucho del tipo de arte también, ¿verdad? Porque, digamos, en el teatro, o suponiendo la música. Creo que la música tiene más foco que el teatro. Pero es muy más difícil de encontrarla. Sí. Creo que la gente es más celosa porque Alan escribió la pieza tal y sonó tanto y ganó el premio. Pero ¿dónde está? Yo quiero escucharla. Porque solo vivir de leer títulos no logro entenderlo tampoco. Okay. No sé si me voy a entender. Sí. O sea, o incluso la obra de teatro fue tan afamada, pero censurada por el gobierno. Pero ¿dónde está la obra de teatro? Puedo leerla. ¿Hay algún video? O sea, hay formatos de arte que son más fáciles de entender, como la arquitectura o escultura, porque la estás viendo. Claro. En cambio, así como el teatro o el cine o la música suele ser más líquido, ¿verdad? Alguien que lo interprete. ¿Dónde puedo encontrar un video? Y en Guate hay mucha escuela de que no, esa es mi canción y nadie la va a escuchar hasta solo en mis conciertos. Sí. O sea, y lo entiendo, pues, pero mira los gringos. Green Day saca una canción y alguien que está aprendiendo guitarra, cover de Green Day en guitarra, y la toca. Sí. ¿Y por qué en Guate no? Claro, es como que aquí somos más celosos del arte. Sí, celosos de todo lo que publican. Pues, o sea, y hasta cierto punto entiendo la parte de derechos de autor, porque todos sabemos de que nuestro trabajo tiene valor. Claro. Pero también esa parte que dije, pues si la gente quiere subir un video y no cobra por nada, pues que haga un cover de mi canción, pues. Sí, la verdad sí. Siento que también en Guatemala hay una faceta del arte que, si bien no tiene tanta prensa como debería, es bastante internacional. O sea, como los escultores. Hay muchos escultores que se van a exposiciones en Francia y en todos lados, y como que van por todos lados del mundo. Y aquí ni nos enteramos, ¿no? Aquí es así como que seguimos en los mismos ejes de siempre. Miguel Ángel Asturias. Así, ¿sabes? Miguel Ángel Asturias, Arjona, y en medio pareciera que no pasa nada y sucede de todo, pues, pero también como la exigencia del público guatemalteco está más allá de sus posibilidades de entendimiento, pareciera, ¿va? O sea, si no sos Nobel o Grammy, no, o sea, la verga. Y el estándar, ¿verdad? Y siento que no sé de dónde viene esa como apatía en general por lo producido localmente, ¿no? O sea, sí lo entendés porque, o sea, si lo pones a competir con algo mundial, o sea, sí, o sea, hay diferencias, pues, pero hay muchos casos donde no hay tanta, ¿va? Como las películas de Jairo. Sí, algunas películas de Jairo son buenas, y hay otro tipo de películas que no son de Jairo que también son interesantes. Y otros 4 litros. Puro mula, ¿va? Puro mula. Aquí me quedo. Pero ¿vos la has visto? Sí. Yo también, ¿no? Porque estamos buscando qué se produce en Guate, ¿verdad? Pero nosotros buscamos, entonces siento que muchas cosas de arte que de verdad puedan innovar son muy de nicho. Sí. A menos de que las busques en otro país que tenga mejor industria. Y como que buscamos el aval también de afuera a veces, ¿no? Sí. Es así como que, sí, o sea, ¿qué más confirmación que un artista la está logrando que un Grammy? O que un Oscar. Es que no es necesario. Yo siempre lo he dicho. O sea, hasta que llegas a un cierto punto que lo entendés de que no tiene que tener el visto bueno de un gringo, de un europeo, para que sea bueno, ¿verdad? Puro Mula fue algo tan orgánico que eso fue como el 2007, ¿no? Sí. Fue algo tan orgánico que hasta... Yo no era niño, ni la pude ir a ver al cine, pero yo quería verla porque todos hablaban de eso. Sí. No sé si se volvió a repetir en su momento. Siento que en esa época también, y creo que hay una teoría en el internet al respecto. He visto videos de TikTok también. Hablar de que ya nada es relevante. Como a partir de una época, como el 15, el 16, en general en el arte mundial, nada es tan icónico como solía serlo, ¿verdad? Como que ahora todo se diluye en nichos, se diluye en cosas, que ya no hay momentos en donde todo el mundo está observando lo mismo, ¿verdad? Como pasaba más antes. O sea, ponete, cuando salió Puro Mula, salió también esta de... ¿Cómo se llama? La de Jonah Hill, la primera.
Superbad. Ok. Superbad. Y como ese tipo de películas, yo me acuerdo que en esa época, o sea, mi generación era como de repetir las frases que decían las películas. ¿Va? Y era así como, como que escena y toda la mara te entendía la referencia, ¿va? Como que había una referencia estándar cultural de lo que estaba sucediendo. O pasaba un Super Bowl así importante y todo el mundo lo miraba. ¿Va? Ahora, tal vez mucha gente lo ve, pero no es... Es que hay una saturación de todo. De contenido en diferentes medios. O sea, de todo. Ya tenés demasiado de dónde elegirte que tal vez cuesta más juntar a toda la mara. Claro. La última vez que pasó algo así, estaba viendo, era la de Barbie Hammer. Ajá. ¿Sí? Cabal. Porque eran dos nichos muy diferentes, Barbie, Oppenheimer, y fue tan orgánico que no ha vuelto a suceder, ¿no? El ejemplo que ponía también en este video era cuando Childish Gambino sacó This is America. Ajá. Que ese era como que todos estaban hablando de eso. Bueno, yo incluso lo vi en la universidad, tienes toda la razón. This is America. Se habló del video, si funcionaba la canción o solo con el video. O sea, una cosa muy... Gran video. Sí. Pero sí, o sea, sí... pero te das cuenta que estamos hablando de cosas de la cotidianidad, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas son de las que a mí también me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba tratando de averiguar algo de la historia de los juegos, ¿no? ¿De los qué? Juegos, videojuegos. Ok. Y las tiendas estaban en zona 1 en los 90s, en el 97, que algunos decían de que es cierto que Mortal Kombat dará violentos a mis hijos, ¿no? Sí, es cierto. y está documentado en prensas de Guate, ¿va? Así como que sí, pero es que nosotros la educación de Guate es más hogareña, no como los estadounidenses, ponía uno. O en las revistas de la prensa estaban los cheats. ¿Sabes qué? Cheats son como... Sí. Son los códigos que uno apuntaba para tener armas en GTA o algo. Sí. Aparecían en prensa porque no había internet, ¿no? Entonces, había revistas también. Ajá. O sea, son cosas que a mí me llaman la atención y que me gustaría conocer más de los 80, ¿verdad? Porque aunque hubo esta parte política, hay personas como de mi familia que ni enterados, pues ya están en el colegio y, sí, una vez vi tanquetas, pero yo no le puse atención, ¿verdad? Sí, como que ya el final del conflicto también era como extraño, ¿no? O sea, y yo que crecí en los 90s siendo un niño, o sea, no se hablaba mucho del conflicto. O sea, sí había una idea de que... pasó algo. Había algo, ajá. Pero me acuerdo yo que se hablaba más como de secuestro de niños, y como hubo un caso famoso de Beverly, no sé si te acuerdas, es una chava que se desapareció y como que saber qué pasó, y eso fue como lo que ocupó como 2 años de los 90s, ponete por ejemplo. Yo nací en el 95, entonces no sé quién fue. Por ahí como 95, 96, 97, ajá. Tenía 3 años. Sí, entonces ves vos, también esto de los videojuegos que mencionas está interesante porque aquí es donde es Capillas Señoriales y donde está Denis. En el Liberación. Antes ahí había una plaza que era Chuck E. Cheese. Ahí era Chuck E. Cheese, ¿no? Sí, me acuerdo, pero no me acordaba que era ahí. Era Chuck E. Cheese y ahí estaba una tienda de videojuegos y había un Toys R Us, imagínate. Aquí hubo Toys R Us. Toys R Us, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. No sabía yo. Sí, y quebró pues, pero hubo. Ajá. Yo lo que conocí fue Blockbuster. También. En la Roosevelt y en Zona 13. Zona 13, claro. Alquilabas juegos también, sí. ¿no? A mí me llegaba a ir a Blockbuster, la verdad. O sea, así descubrí muchas películas que no conocía. O sea, solo me iba a meter ahí. Ya tenía yo, como 12, 13 años, pues ya era más grande. Y me iba a meter ahí como que era así, esta. ¿Por qué? Porque sí. y me ponía a ver películas así raras. No, pero hablamos de esa parte presencial sin saber nada. Es como que miremos esta, a ver qué tal. ¿Va? Ajá. Y yo siento que sí aporta mucho que solo cerrarte a un nicho que no escapamos de eso tampoco, pues. No, o sea, sí, yo solo miro películas de Wes Anderson. Solo de Zack Snyder. Sí, no. Pero sí es bien interesante como que la documentación o la falta de la documentación. ¿Y crees que se ha mejorado algo en los últimos años con respecto a eso? Mira, yo honestamente... la documentación. Mira, lo que a mí me gustaría mucho y siento que Guatemala está atrasado es la parte de la digitalización. Porque hay muchos documentos, pero ¿qué va? O sea, es tan centralizado en Guate que alguien de Shela, si quiere investigar algo, alguien de Cobán quiere saber algo, de cualquier cosita, tiene que venir de vez en cuando aquí a la capital en vez de hacerlo más accesible. Sí. O
Eso en ese tipo de cosas. Imagínate para cuestiones de que te dé una enfermedad y que tengas que venir. Tengo una tía que viene todos los meses de Puerto Barrios. Ajá. Algún trámite o algo. A verse su enfermedad que tiene y es así como que... Solo aquí. Viene 2 días a hacer esa vuelta, pues. Y sí, el día dedicado a eso, porque primero es tarde, mal y nunca, todo ahí va. Entonces llega al Ix y como que ya pierde un día en el Ix y al otro día tiene que ir a otro lugar. Sí. Cosas que podría perfectamente hacer allá en Puerto Barrio, pues. Ajá. Pero solo no. Sí, o sea, sí. Falta mucho para que sea más accesible a todos. Digamos, yo lo que he tratado de hacer cuando me invitan a ciertos lugares es tomar fotos y buscar lugares en donde pueda, pues, compartir fotos. Digamos, yo los planos del Palacio Nacional fue gracias al administrador que me dio permiso de conocerlos hace 2-3 años, creo que fue. Y le pregunté, mira, ¿será que puedo dejar que la gente los pueda descargar? Sí, dale, ¿por qué no? Si es para todos, es del pueblo, que decía. Nice. Va. O sea, pero es otra visión, va. Y después me dijo de que alguien le había comentado que por qué los había tomado fotos, de que esos todavía no han sido publicados. Imagínate esperar tanto tiempo para eso, o sea, gente tan lenta muchas veces en ese tipo de cosas. Qué loco, ¿no? Ajá. Entonces, y el palacio también tenía túneles, ¿no? Para... Sí, hay uno confirmado que es el de la casa presidencial al palacio. Ahora dicen que hay otro túnel que conecta a Catedral, ¿verdad? Y así como que, ok, está bien. Una vez estuve en entrevista con Bernardo, ¿no? Ok. Y, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo, pues, el sablazo, a ver si alguna vez... usted ya conoce los túneles, me dijo. Le digo así como, no, todavía no, a ver si alguna vez me dan permiso. Sí, con todo gusto. Pero hay uno, me dice, que está, pero ahorita está tapiado, o sea, sellado, que ese es el que lleva a la catedral, ¿no? Pero de verdad me lo promete. Le dije, sí, ahí vamos a avisar a tal, ¿va? Sale la sal, lo regañó, ¿va? Eso es solo para el show, ¿va? Sí. Pero digamos, en este gran mito de los túneles, curiosamente todos los han visto, pero ninguna foto existe, ¿va? Todos lo han visto. Pero no hay fotos. ¿De ninguno de los dos? ¿No? O sea, que es que también por seguridad, ¿no? Bueno, pero Yamatei sí publicó ese, el recorrido, ¿verdad? Okay. Pero así que hay una red de túneles en la capital, yo honestamente no lo creo. Hay túneles como, por ejemplo, del Congreso Nacional. Pues es más construyeron un sótano que te hace salir para la otra casa, ¿verdad? O sea, de la 9ª a la 8ª puedes pasar por debajo, ¿verdad? Posiblemente hay propiedades como el Tribunal Supremo Electoral. Eso era de Felipe Yurrita en 1910. Tenía una propiedad en la 7ª Avenida y en la 6ª. De plano tenía algún sótano que los conectaba. Cositas así, tal vez sí hay. Claro. O algunas catedrales o iglesias de la... Incluso pasarelas, hay cosas que tienen conexión por abajo también, ¿no? Estas que están aquí... En zona 13. Ajá, sí. Entrando a los museos, todas tienen conexión por abajo. No todas, solo una. Una, ¿va? Pero está sellada también y con popo de humano también. Pero también hay, por esos tipos de túneles dice la gente que hay una red de túneles. O sea, hay túneles que conectan unas calles, o sea, que se ha verificado, pero no hay una red de túneles como Francia, de que se conecten toda la ciudad, ¿me entendés? Sí, pues. Entonces, no... Si nos basamos en hechos, en hallazgos. En datos y en hallazgos, hay uno que otro túnel, pero no es una red de túneles. Lo que sí decía alguien... Imagínate, o sea, que cabrones, pero no nos veo así. Fíjate que lo que decía este señor, un historiador, Agustín Monroy, era que cuando la gente vio que construían los desagües, que eran así grandes desagües, 1800 y algo, que eran túneles para la gente, ¿va? Pero, o sea, sí son túneles, pero para las aguas sucias, Pero buena onda, mano. Gracias por caerle. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Guatepata, en TikTok, Instagram y YouTube. En YouTube tengo videos de formato largo y ahí sí le pongo amor a la edición y bibliografía y todo. Ya está. Buena onda por caerle. Hay que repetir segunda, tercera, cuarta parte. No, vamos a ver. Buena onda, Alan. Órale, que estés bien.